8 de la mañana con 40 minutos, tiempo de la agenda económica que nos trae Sebastián Aguirre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, Carola, ¿qué y con tal? dato fresco de IPC. Sí, Así fresquito, es. fresquito. Tenemos un súper miércoles. A Muy ver. noticioso en materia económica, partiendo por este dato de IPC que ustedes ya comentaron y que podemos profundizar ahora. Fue de un 0,2% negativo el dato de variación de precios de diciembre de 2024, que es el dato que estábamos esperando. Y con eso ya tenemos la película clara de qué fue realmente lo que ocurrió con la inflación durante todo el año anterior. Y este es un dato sorpresivo porque, por un lado, el mercado estaba esperando cifras más bien cercanas al 0,1%. Y en ese sentido, entonces, estamos cerrando con una sorpresa el 2024 y una buena sorpresa. Sí, buena. Y más es aún un en buen un dato. mes donde se consume mucho. Sí, Hay mucho consumo, mucho exactamente. gas, tanto derroche, como decían en una teleserie. Exactamente. Diciembre es un mes de alto gasto. Sin embargo, el dato que entrega el INE hoy día muestra esta variación negativa incidida fundamentalmente, dice, por bajas en alimentos, por ejemplo, y por lo que ha ocurrido también con bebestibles no alcohólicos. ¿Qué es lo que estaba esperando el mercado en particular? Bueno, la encuesta de expectativas económicas, que uno de los sondeos que entrega el Banco Central, mostraba que el mercado esperaba un 0,1%, como les contaba. La encuesta de operadores financieros un 0%, derechamente era la mediana. Y en ese sentido, entonces, como decíamos, es un dato sorpresivo y permite cerrar el año en un 4,5% de inflación anualizado. Y este antecedente es bien interesante también. Está lejos de lo que esperaría el Banco Central, que tiene como misión principal, recordemos, controlar la inflación y la variación de precios, darle estabilidad al mercado. Ese rango está más cerca del 3%. Y si uno ve cuál era la proyección que se hacía a fines del año 2023, ¿qué va a ocurrir el 2024? Cuando se proyectaba ese escenario era bien distinto. El gobierno, por ejemplo, en su informe de finanzas públicas proyectaba una inflación de 3,1% para 2024. Y el mismo Banco Central en su IPOM, el informe de política monetaria, proyectaba un 3,5%. O sea, estamos en un escenario de inflación mucho más alto respecto a lo que se había estimado inicialmente. No solo a lo deseable, sino también lo que se había estimado. Ahora, no es que la brújula esté tan perdida, digamos, ni en el gobierno ni en el Banco Central, sino que hubo hechos durante el 2024 difíciles de prever, que generaron un impacto muy fuerte. Uno tiene que ver con el precio del dólar, que subió más de 140 pesos durante todo el año pasado. Y eso encarece todo lo que importamos, partiendo por el combustible, por ejemplo, elemento fundamental para la economía. Y por otra parte también el descongelamiento de las tarifas de las cuentas eléctricas también tuvo un efecto bien importante que empezamos a percibir de manera más clara a mediados de año. Y eso cambió todo el escenario inflacionario. Y después llegamos a tener en octubre, por ejemplo, un alza de 1%, que fue el gran golpe, digamos, de variación de precios. Si uno va a ver en particular algunos productos, hubo una caída, por ejemplo, en el transporte aéreo a nivel internacional, en las papas también, que incide con fuerza, en los vinos, y todo eso va sumando y acumulando entonces el resultado final de esta variación de diciembre de un 0,2%. Antes de ir a la entrevista para profundizar en este tema, un dato que nos da perspectiva también sobre lo que ha pasado con la inflación en los últimos años. Hemos pasado por momentos bien álgidos en torno a este tema, no solo acá en Chile, en el mundo. Pero fíjense que el 2020, plena pandemia, cerramos con un 3%. El 2021 llegamos a un 7,2%, que ya era alto. Y el 2022 llegamos a un 12,8% de inflación anualizada. Tremendo. Es altísimo, de los más altos que habíamos visto desde comienzos de los 90. Entonces, estábamos en un escenario de alta inflación. Que se Baja. controló de manera bastante eficiente el 2023. Exacto, porque cerramos con 3,9%. Imagínate. O sea, hubo un apriete de cinturón importante del gasto público, las tasas de interés que subió el Banco Central ayudaron a contraer el gasto también. Todo eso permitió entonces volver a un cauce mucho más normal, de acuerdo a las metas que nos hemos planteado, y cerramos entonces ahora con un alza, llega a 4,5% para cierre de 2024. Conversemos de este tema y para eso hemos invitado al economista y coordinador del Observatorio Económico y Social de la Universidad de la Frontera, Patricio Ramírez, está con nosotros. ¿Cómo está, Patricio? Bienvenido.
Hola, muy buenos días, Sebastián. Un gusto saludarte y también por ahí a Carola y a Fernando. Hola, hola. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Patricio, bueno, ¿cómo interpreta usted este dato de 0,2%? ¿Cerramos mejor el año de lo que se preveía entonces o no? Sí, este último dato está bastante mejor de lo esperado. Como tú lo comentabas al inicio, se esperaba más cerca de una mediana de 0% o a lo más una caída de 0,1 y este 0,2 es bastante positivo. Más allá del dato es por el origen, ¿verdad? Porque prácticamente todo este 0,2% negativo está explicado por la caída en el precio de los alimentos. Ujú. Y la división de alimentos es la más importante dentro de la canasta del IPC, es la que tiene más ponderación, cerca de un 22%. Significa que cerca del 22% del gasto del presupuesto de las familias chilenas se va hacia el ítem de los alimentos. Por lo tanto, el hecho de que bajen es una buena noticia y además eso ayuda a terminar el año con una inflación mucho más baja de lo que proyectaba el Banco Central, ¿cierto? Un 4,8, terminamos finalmente con un 4,5. Ajá. Por lo tanto, es un dato positivo en el margen, pero sí quedan bastantes lecciones por sacar. Yo creo que la Patricio. inflación, de todas maneras, durante el año mostró un comportamiento bastante rebelde, Sí. bastante desafiante, como lo mencionó el Banco Sí. Central. Y eso le iba a preguntar, el cierre al final, los últimos meses de 2024 y este dato en particular, ¿son cosas puntuales o más bien estamos hablando ya de una tendencia de inflación que empieza a ceder después de un año 2024, como usted dijo, que fue bien duro en ese sentido? Sí, yo creo que fue un año bastante complicado porque si uno hace un poco de historia, en los cuatro informes de política monetaria del año 2024, el Banco Central tuvo que corregir al alza las proyecciones de inflación. Digamos. Ujú. O sea, si miramos, digamos, hace un poco más de un año atrás, en el IPOM de diciembre de 2023, el Banco Central pensaba que la inflación del 2024 iba a ser 2,9, y eso lo empieza a corregir tempranamente ya en el primer IPOM de marzo, la sube a 3,8, después en el IPOM de junio la sube a 4,2% la proyección y además aplaza la meta inflacionaria ya para el 2026. En septiembre vuelve a subir la proyección a 4,5, en Claro. diciembre a 4,8. Entonces, eso muestra que más allá de un trimestre puntual o un dato puntual, era más bien una tendencia, ¿cierto?, que estábamos recibiendo un shock bastante permanente de precio Ujú. durante el año 2024. Patricio, respecto a la composición de esta canasta y de la medición, hay productos bien sensibles también para presupuestos familiares que tienen una baja. ¿Dentro de la división de alimentos y bebidas destacan algunos? Sí, sin duda. Cuando uno puede mirar, ¿cierto?, la división de alimentos que se compone por 81 productos, nos encontramos con que este mes de diciembre 40, la mitad de ellos tuvieron una baja de precio. Ajá. Y eso también era algo, Sebastián, un poco esperado, digamos, porque este mes, ¿cierto?, estacionalmente uno espera que algunas frutas y verduras tengan una baja en sus precios y eso se mostró ahora con bastante fuerza. Tuvimos bajas importantes en los tomates, por ejemplo, en el precio de los tomates, en el precio de las papas, el precio del pan también bajó algo y por la ponderación que tiene también ayudó bastante a la incidencia negativa del Sí. IPC. Y tan Fue importante para la frutas familia, además, ¿no? de estación. Claro, claro. Entonces yo diría que fue una buena noticia este cierre y también genera una expectativa positiva. Ujú. Como digo, más allá de que la inflación haya sido negativa, es muy importante mirar el origen, porque naturalmente que es muy distinto que la inflación baje, por ejemplo, por restaurantes y hoteles que por alimentos. Entonces, Claro. los alimentos son mucho más importantes para el presupuesto del hogar y especialmente de las familias vulnerables, donde este ítem pesa mucho más. Por lo tanto, el terminar el año con una caída de precios de alimentos es bastante positiva. Ahora, sin embargo, cuando uno hace la mirada larga del año, Ujú. el precio de los alimentos igual marcó un alza importante durante el año, un 3,5% fue el alza de la división de alimentos en términos anuales, 4,5% la inflación en general, 3,5% la inflación de alimentos, Claro. pero ya en la última parte del año estamos viendo, ¿cierto?, un poco que está cediendo los precios y eso es una mirada importante para lo que viene ya para el 2025. Sí. ¿Y qué refleja este dato, Patricio, respecto a cómo va la actividad económica también? Porque lo hablábamos en el inicio con Fernando y Carola, que diciembre es un mes de alto consumo, por ejemplo, donde se gasta mucho y uno pensaría que eso podría presionar los precios en vez de haberlos bajado, como ocurrió en diciembre.
Sí, claro, lo que pasa es que la actividad, recordemos que no viene muy pujante, por lo tanto no estamos en un escenario, digamos, muy al borde, que un consumo, digamos, tampoco está muy bullante, por lo tanto eso no iba a generar tanta presión sobre los precios todavía al menos. Y eso fue lo que pasó. Digamos, nosotros vimos bajas de precio en muchos alimentos Ujú. y a pesar de ser un mes de consumo, también es un mes, recordemos, de bastantes feriados, digamos, de días feriados. Entonces ahí se compensó y finalmente primó el efecto de una caída en los precios, que es lo que estamos viendo hoy día y que sorprende un poco al mercado, ¿no? Que esperaba, como yo decía al inicio, una caída de 0,1, que finalmente Claro, fue un poco más alta. Ahora, ojo ahí porque, sin embargo, como yo digo, el Banco Central tuvo que corregir sus proyecciones, los 4 informes de política monetaria que vimos durante el año. Entonces, eso también es una señal que no puede pasar desapercibida porque eso significa que la inflación, ¿cierto?, generó una batalla mucho más larga, mucho más dura, mucho más persistente de lo sí. que se esperaba. Y eso significa que tenemos que tener mucha cautela para lo que viene, porque además de las presiones internas, que son, ¿cierto?, como costos laborales y cosas propias de la economía chilena, nos vamos a enfrentar un 2025 con mucho riesgo a nivel internacional que podrían generar también inflación sobre Como los alimentos y aquí sobre hay que otros estar productos. atento en ese sentido, Patricio. Hay que estar atentos, por ejemplo, a todo lo que sucede con la instalación del gobierno de Estados Unidos. Digamos, Ujú. ahí hay mucha incertidumbre respecto de lo que va a pasar con la política fiscal, con la política comercial, por ejemplo. Hay muchas cosas que se dijeron en campaña, vamos a ver si eso se traduce efectivamente en concreto. Y de esa reconfiguración en el fondo del comercio internacional también va a depender mucho lo que pase con el tipo de cambio, porque al final el tipo de cambio, el valor del dólar, ¿cierto?, una moneda de refugio que responde mucho al escenario de riesgo internacional, y en la medida que el mundo vea más riesgo, el tipo de cambio, el dólar va a seguir apreciándose y por lo tanto el peso Claro. chileno va a seguir golpeado. Y no debemos olvidar que cerca del 60% de los bienes de la canasta del IPC son bienes importados, por lo tanto un alza en el dólar es de todas maneras inflación que se va a inyectar con algún rezago, pero que va a llegar al IPC en Chile. Patricio, una última pregunta. No, Fernando, ¿querías preguntar algo? sí, es que estaba viendo algunas de las situaciones de distintos países en lo que va. En Sudamérica, bueno, el índice de inflación del IPC interanual más brutal es el argentino. Y Chile aparece relativamente bien ahí. Desde ese punto de vista, eh, ¿cómo se armoniza la situación de los índices de inflación cuando tú tienes países que tienen un índice de inflación brutal y que por lo tanto lo que necesita es una suerte casi de golpe de shock y de estresar su economía mucho, y otros están en caminos relativamente normales y que por lo tanto necesitan una continuidad un poquitito menos ansiosa, pero viven al lado? ¿Y cómo se comporta esa lógica? Sí, bueno, ahí hay un componente también histórico, ¿cierto? O sea, en el caso que tú mencionabas, Argentina y otros países, cuando uno mira su historia o los años recientes, claro, ellos vienen ya con otros niveles, por lo tanto con una situación distinta. Chile en general se ha caracterizado, ¿cierto?, en las últimas décadas por tener una inflación controlada, digamos. O sea, para nosotros fue realmente una sorpresa, un fantasma que ya teníamos olvidado, la inflación. O sea, Sí. lo que comentaban ustedes al inicio, la inflación que vivió Chile el 2022 de 12,8%, fue la más alta de los últimos 30 años. Es decir, nosotros ya nos habíamos prácticamente olvidado de las inflaciones de 2 dígitos, digamos, y por lo tanto de esas situaciones que viven otros países. Entonces nosotros estamos ya en otro escenario, y eso lo perdimos un poco por la pandemia, por algunas políticas, ¿cierto?, públicas que se llevaron a cabo y que empujaron también. Pero hoy día estamos ya retomando el rumbo y sin duda que el Banco Central ha hecho un trabajo que es destacable respecto y comparativamente con otros países. Tomó decisiones quizás que eran más duras tempranamente, ¿cierto?, cuando empezó a subir la tasa política monetaria, cuando buena parte del mundo, incluso países desarrollados, se demoraron un poco más. En Chile se tomó primero ese camino. Por lo tanto, son decisiones que finalmente permiten también un mejor acomodo, una mejor respuesta, una respuesta más rápido hacia un escenario de inflación. Además,
Chile, al ser una economía bastante abierta, con un tipo de cambio flexible, permite también una mejor adaptabilidad, ¿cierto? Que otros países que tienen a lo mejor rigideces cambiarias más fuertes, como el caso argentino, digamos, estoy hablando, digamos, de los últimos años. Entonces, sí. Chile yo diría que tiene una configuración de política económica en general mucho más flexible, que permite absorber estos shocks un poco más rápido que otros países vecinos que tienen, digamos, una situación distinta en ese sentido. Patricio, lo último, veremos una baja entonces la UEF además en enero, ¿no? Una buena noticia esa. Sí, sin duda, es una buena noticia, digamos, porque ya sabemos que mucho el precio de bienes y servicios están indexados a la UEF, por lo tanto, en la medida que baje, va a ser una buena noticia que va a aliviar el bolsillo de las familias chilenas. Tenemos, naturalmente, lo que uno siempre piensa son los precios de los créditos hipotecarios, pero también hay precios en UEF, hay arriendos en UEF, claro. Hay colegiatura, hay precios de planes de salud, seguros, sí. Una serie de productos y servicios que están indexados en UEF, por lo tanto, esto es un alimento positivo. De todas maneras. Y además, es cierto, confirmar el hecho de que este dato de último momento también genera un efecto positivo en las expectativas, y como ya sabemos, la economía se mueve bastante también por las expectativas, sí, por lo tanto, terminar el año un poco mejor de lo que se esperaba en términos inflacionarios también da un respiro también a la parte de las expectativas del mercado. Patricio Ramírez ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica. Gracias, Patricio, muy amable. Muchas gracias. Encantado. Chao, chao. Un saludo para todos por ahí. Buenos días. Bien, vamos a ir a otro tema, 8:57 ya, para hablar de lo que está ocurriendo en el Congreso con la reforma de pensiones. Hablábamos que este es un super miércoles por el IPC primero, este dato que ya conocíamos, y también por lo que va a ocurrir en el Senado, donde se retoma el trabajo de la Comisión de Trabajo del Senado. Es en esa instancia donde está radicado el proyecto. Los senadores Coloma, Galilea y Cruzcoque por el lado de la oposición, más los senadores Gastón Saavedra del PS y Alejandra Sepúlveda, Independiente, son los que están en esa instancia conversando y tratando de llegar a un acuerdo para avanzar con esta reforma. Hay un acuerdo entre el gobierno y la oposición de que este proyecto se pueda despachar en enero. Y la ministra Janet Jara quizás esta semana daba la medida de cuál podría ser la magnitud, la envergadura de ese acuerdo. Decía que quizás se iba a alcanzar un acuerdo solo parcial durante esta etapa, pero lo cierto es que la señal política que se dé en la tramitación de esta reforma va a ser bien importante. Además, ayer se acordó en el Congreso que la última semana que estaba destinado a trabajo regional finalmente se destine a trabajo en el Congreso. Por lo mismo, esa última semana de enero podrían poner el pie en el acelerador los senadores y de esa manera entonces alcanzar a despachar desde el Senado, no solo de la comisión, ojo, sino que desde el Senado el proyecto. Todo esto va a depender, por supuesto, del curso que tomen estas negociaciones entre ambas partes, pero por ahora al menos el objetivo y el compromiso de despacharlo está sobre la mesa. Hoy día puede ser un día bien relevante también porque ha trascendido que se presentarían las indicaciones de parte del gobierno a este proyecto. Recordemos que viene con determinada forma y contenido desde la Cámara de Diputados. El gobierno lo que tiene que hacer al presentar las indicaciones es ir materializando de manera formal aquellos puntos que ya se han acordado respecto a, por ejemplo, lo que va a ocurrir con el aumento del tope imponible o los mecanismos para evitar lagunas previsionales, entre otras cosas. Esos puntos deberían ir materializándose ya en el texto de la reforma y luego comenzar con la votación ad referéndum que se había acordado entre ambas partes. En este contexto, esta semana ha estado marcado también por la declaración que hiciera el presidente Gabriel Boric, que ha intervenido ya 2 veces respecto a la reforma de pensiones. Lo hizo el lunes con un mensaje que fue bien comentado por el tono que ocupó, muy vehemente, pero también por el contenido de su mensaje, donde emplazaba a la oposición a ir cediendo en algunos de los puntos de esta reforma. Ayer vuelve a intervenir en otro acto por un tema distinto. Era una convocatoria en un encuentro de la moneda con alcaldes, pero vuelve a intervenir en un tono muy diferente. Claramente bajó un par de cambios en su mensaje el presidente Gabriel Boric y también en el mensaje directamente, donde hacía alusión al trabajo que los mismos alcaldes podían hacer para convencer a sus parlamentarios. Escuchemos qué dijo el presidente ayer en la moneda respecto al curso de la reforma de pensiones. Desde la política tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar las pensiones. Y nótese que cuando decimos mejorar las pensiones, lo veíamos ayer en Maipú, lo decía la expresidenta Bachelet.
lo decía la ministra Jara. Estamos hablando de pensiones que aún van a seguir siendo insuficientes, si todavía hablamos por debajo del sueldo mínimo. Entonces, ¿cómo no vamos a ser capaces de lograr eso? A mí me hace mucho sentido lo que ustedes plantearon en su momento durante el estallido social y lo que decía el alcalde de Maipú ayer, de que seguramente los alcaldes serían capaces de ponerse de acuerdo mucho más rápido. Mucho más rápido. Los invito a que hablen con sus parlamentarios, que interpelen constructivamente a sus parlamentarios y que se les exija llegar a un acuerdo, y que esto no se trata de un logro o de un fracaso del gobierno de turno. Es para los chilenos y chilenas. Bueno, ahí está el mensaje del presidente entonces, tratando de sumar a los propios alcaldes también en esta conversación, generando a través de ellos quizás algún puente de presión hacia el Congreso. Pero lo cierto es que el trabajo y la negociación está radicado allí en el Senado. Y es ahí donde se va a concretar. Y por lo mismo era tan interesante ver también de qué forma era percibido en el Congreso el mensaje que había dado inicialmente el lunes el presidente Boric, que no cayó nada bien. De hecho, desde las bancadas de diputados de Chile Vamos, la UDI, RN y Evópoli, ayer pidieron que se leyera en la sala de la Cámara un mensaje donde en el fondo criticaban la forma en la que había intervenido el presidente. Decían que esto terminaba finalmente por entrampar la conversación y generar más ruido en el debate político. En esa línea, ayer también intervino la senadora de la UDI, que no integra la Comisión de Trabajo, pero sí tendrá que votar este proyecto en algún momento, Luz Ebensberger, quien criticaba la forma en la que el presidente había planteado su opinión. Escuchemos qué dijo. Yo le pediría al presidente que se relacione con cada uno de los estamentos. Acá el ministro Marcel, la ministra Jara, lo había dicho el senador Coloma, Cruzcoque, Saavedra, todos aquellos que están e integran en la Comisión de Trabajo, que estábamos muy cerca de un acuerdo y ahora no hay posibilidad, al parecer, de acuerdo. No sé quién está tirando el mantel. Nosotros estamos disponibles a mantener los acuerdos a los que habían avanzado y que deberían ser presentadas en las indicaciones. Y hoy día pasamos de retirar la reforma, a lo mejor a una reforma parcial. Nada de ello era lo que se había acordado y que había sido anunciado por el propio ministro Marcel. Bueno, ahí estaba la mirada desde la UDI. En el oficialismo, en tanto, trataban de poner un poco de paños fríos. Había causado sorpresa, lo decían en off en todo caso, la forma en la que había entrado en este momento el presidente Gabriel Boric, cuando se estaba avanzando y llegando a los detalles ya de un acuerdo, cuando se está haciendo ese último esfuerzo. Podía haber sido interpretado de mala manera este mensaje y haber generado algún efecto bien nocivo. Por eso, escuchando al senador Lagos Weber, uno también aprecia que hay un intento por tratar de bajar el perfil y volver a enrielar las cosas por el curso que venían. Esto fue lo que dijo el senador del PP. Desde la política tenemos... Yo le diría que más que quedarse en un adjetivo por acá y un adjetivo por allá, es que nos concentremos en lo único que nos están pidiendo, que es sacar adelante el acuerdo. Entonces aquí la responsabilidad es nuestra, no busquemos responsables afuera y tratar de endilgar la responsabilidad de un sector si es que esto no resulta. Porque creo que hay maximalistas en ambos lados hay maximalistas que quisieran que no hubiera un acuerdo, por razones netamente políticas. No están pensando en aumentar la jubilación hoy día. Entonces la responsabilidad de aquellos que creemos en los acuerdos, de los que hemos trabajado toda la vida para ponernos de acuerdo, aquellos que hemos sido a ser catalogados como de amarillo, de que poco no sé qué, aquí lo importante es sacar las cosas adelante. Bueno, veremos si es que esa voluntad de sacar las cosas adelante prima finalmente en esto. Ayer el senador Gastón Saavedra del PS, en conversación con CNN Chile, en CNN Prime, también planteaba que aquí había un acuerdo, por ejemplo, de todo el Comité Central del Partido Socialista que respalda la reforma de pensiones y esperaba que eso se extendiera también a los diputados, sobre todo cuando surgen voces críticas en la Cámara Baja a esta reforma. 9:04. En este super miércoles estaremos atentos a lo que ocurra ahí entonces en el Senado con esta reforma, pero también vamos a abordar otros temas y algunos bien interesantes sobre lo que ha ocurrido con la economía chilena en las últimas décadas y el hito que se marcó en 2024 para la economía nacional, porque por primera vez en nuestra historia las cifras de exportaciones muestran
que superamos los 100.000 millones de dólares en envíos. Es un récord que se bate y un hito muy relevante en la historia de apertura comercial que ha vivido nuestro país en las últimas décadas. Cerró de muy buena forma el año 2024 para las exportaciones chilenas. Crecieron un 5,9%, lideradas por el cobre, pero donde hay que mirar más en detalle también la composición de esa canasta. Pero en términos generales, si uno mira lo que significa esto, es un hecho bien relevante pensando en cómo nuestra economía, que se insertó al mundo en las últimas décadas, fundamentalmente a partir de la década del 90, que apostó por una estrategia de desarrollo basada precisamente en la apertura comercial, bueno, ha llegado a estos registros que, como decíamos, no se habían marcado nunca. Es un récord, 100.000 millones de dólares en envíos a distintas economías a nivel global. Y lo interesante es que no solo se ha registrado un crecimiento que permite recuperar cierta tendencia después de la caída que habíamos visto en 2023, sino que también hay un registro de nuevos productos que están tomando más fuerza dentro de la canasta exportadora. De todas maneras, el cobre sigue siendo por lejos nuestro principal producto de exportación. Más de 50.800 millones de dólares exportados en cobre el año pasado en distintos productos, ¿no? No solo concentrado de cobre, pero dentro de todo ese ámbito son 50.800 millones de dólares. Representa el 57% de nuestras exportaciones. Entonces, cuando hablemos sobre lo que significa la industria, el peso que tiene la minería en Chile, y cuando se discuten políticas públicas, es imposible no tener a la vista este antecedente. Es el motor, sin duda, de la actividad de comercio exterior que tiene nuestro país. Luego, en segundo lugar, bien lejos, eso sí, en magnitud, en volumen de envíos, aparecen los salmones con más de 6.040 millones de dólares exportados en 2024. Y en tercer lugar aparece la cereza, que ha sido como la vedette de las exportaciones 2024. Sin duda la gran figura, porque tuvo un boom en los últimos años asociado fundamentalmente a la demanda desde China. Más de 3.500 millones de dólares en cerezas enviados al exterior. Le sigue luego el carbonato de litio con más de 2.500 millones de dólares, el molibdeno completando el top 5 de estas exportaciones chilenas. Aparece luego la celulosa, el hierro, el yodo, el vino embotellado también un poquito más atrás, y la maquinaria y equipos. Pero ponía énfasis en la cereza porque además, si uno junta todas las frutas, arándanos, manzanas y otras, si uno las pone en un solo ítem, superan a los salmones ya como el segundo mayor envío a nivel internacional. Y es bien impresionante lo que ha ocurrido en los últimos años. Fíjense que el Mercurio trae un dato bien interesante de Tomás Flores. En 1984, hace 4 décadas, el total exportado era de 3,6 mil millones, o sea, 3.600 millones de dólares. O sea, hemos multiplicado esto casi por 27 veces en 4 décadas. Y es bien notable lo que ha logrado Chile de la mano, sobre todo, de su inclusión en el comercio internacional y de la apertura a través de una serie de acuerdos de libre comercio que han permitido construir lo que tenemos hoy día. Por último, al cierre, en este super miércoles, tenemos comité de ministros en torno al proyecto minero Dominga. Comité de ministros sin ministros. Exacto. ¿Ese comité? Es un comité de not ministros, podríamos decir. Hoy día se reúne finalmente esta instancia, claro. Se reúne esta instancia finalmente para cumplir con el dictamen del Tribunal Ambiental y en torno al proyecto minero Dominga. Y se abre, una discusión a partir de lo que decía hoy el Comité de Ministros, que desde las 4 de la tarde, a esa hora está convocado, debería revisar qué va a pasar con este proyecto, cumpliendo, así como decíamos, con el dictamen de diciembre, del 19 de diciembre, del Tribunal Ambiental de Antofagasta, que declaraba ciertas inhabilidades e ilegalidades en lo que había resuelto el Comité de Ministros en enero de 2023. Casi 2 años después, entonces, se reúne nuevamente este comité con subrogantes encabezados por Ariel Espinosa. Es el jefe de la división jurídica del Ministerio de Medio Ambiente y será él quien va a encabezar entonces este comité, donde también está el Ministerio de Energía, de Minería. En esos casos van a asistir subsecretarios, mientras que en Agricultura deberá ir el jefe de gabinete también, Alan Espinosa, reemplazando al ministro, porque ya el gobierno había anunciado que no estaría ningún ministro presente en esta instancia.
Veremos qué es lo que se zanja después de eso. Yo, por lo que hemos podido reportear también, imagino que no va a haber un escenario muy distinto, ¿no? Sorpresivo, claro. El Comité de Ministros probablemente termine resolviendo lo mismo que ya había resuelto el Comité de Ministros en 2023 cuando se rechazaba el proyecto minero Dominga. Pero de todas maneras, desde Andes Iron, que es la empresa que está empujando este proyecto, piden respetar el fallo del Tribunal Ambiental. Dice que hay señales claras e inequívocas directrices respecto al accionar que debe guiar la decisión del Comité de Ministros, que se respeten de manera fidedigna, lo que significa en la práctica, esa es su interpretación al menos, aprobar esta iniciativa. Así que a las 4 de la tarde tendremos novedades. Todo lo que ocurra en este supermiércoles lo vemos en Agenda Económica PM a las 8. Excelente, Sebastián. Muchas gracias. Que estén muy bien. Días. Chao, Fernando. Hacemos Chao, una Carol. pausa y volvemos.